Hola, muy buenos días. Me permito dar inicio hoy, 17 de abril, a esta tercera web del curso de Educación Inclusiva, curso electivo para las tres especializaciones de la Escuela de Ciencias de la Educación. Bueno, precisando, ustedes están ya promediando la tercera tarea. Aún tienen mucho tiempo y por eso es que se espera un trabajo muy elaborado, muy decoroso y con todos los elementos que se están sugiriendo en la guía para la problemática que se propone en el anexo. He visto unos trabajos ya elaborados, con un planteamiento elaborado. Mm, Tenemos todavía casi un mes para la entrega hasta el 13 de mayo. Y pues lo que aquí nosotros pretendemos es que esa guía, a diferencia de los ejemplos que se presentan ahí, sea una guía interactiva y que sea una guía gamificada y que sea una guía muy, pero muy dinámica. Vi una Wix de uno de los grupos, me pareció muy buena porque tiene varios apartes, ¿sí? De cada una de las cosas que se piden, los principios teleológicos, los alcances, la parte de la comunicación. En el foro les he ido dejando como la precisión, la explicación de cada uno de los aspectos. Ustedes pueden para ese planteamiento de la guía divinamente apoyarse en la IA para que les dé ideas, para que les dé insinuaciones, para que les dé ejemplos, para que le ayuden a hacer su estructura, ¿sí? Sin embargo, deben buscarse imágenes y ojalá imágenes con Creative Commons, es decir, que tengan licencia abierta, que no nos vayan a ocasionar problemas. Si ustedes pretenden colocar fotos en esa guía de niños o de menores de edad, tener en cuenta que eso tiene un tratamiento especial, un consentimiento informado, que debe no mirarse de frente o que se debe difuminar su imagen para que no se vea el rostro total. Eso es importante. Recordemos que es una guía para una institución educativa que tiene varios estamentos, ¿sí? Entonces, eso ténganlo muy en cuenta para el alcance de la guía. Eh, Básicamente eso. Lo que más se recomienda es la Wix, por lo que ya les dije, tiene diferentes apartados. Entonces, mm, en esa parte, pues, fundamental eso. Mm, ya tenemos tenemos el nombre de la universidad, Universidad Popular La Libertad, pero esa universidad no tiene escudo, no tiene logo, todo eso hay que crearlo, ¿cierto? Eso hay que crearlo. La guía, eh, es decir, en este momento estamos jugando algo bien importante, que es que esa guía va a quedar en un repositorio abierto, es decir, que cualquiera lo puede consultar, universidades reales lo pueden consultar, ¿sí? Si ustedes suben ese enlace de esa guía a YouTube como video, también es válido. Pues eso es bien importante. Mm, Por ahí mire un grupo que me está haciendo cuestiones ya muy precisas, como si estuviera dándole una clase a una persona con discapacidad visual. No, no, no es tan detallado, es decir, no es tan personalizada. Sí, no es una guía personalizada, es una guía general. Sí, en ese sentido,
Quiero que quede eso claro. Bien, ustedes tienen ya casi un mes para eso y ahí procedemos a pasar a la otra fase, ¿sí? Que ya es la tarea final, también es grupal. Y aquí hay que hacer unas precisiones. Vamos a mirar en qué consiste la fase 4. Le voy a compartir pantalla. Bueno, entonces tarea 4, organización o simulación de un aula inclusiva. Esa tiene un anexo donde me proponen una situación, ¿sí? Dice, ojo a esto, vea, organización o simulación de un aula. Se presenta un caso como base de la elaboración de una aula simulada o una clase. El especialista se prepara en el abordaje de aulas inclusivas. El contexto es de una profesora que por primera vez decide diseñar un aula inclusiva para sus estudiantes de diversas licenciaturas. Dado que la profesora Fabiola Manrique, docente titular de la cátedra Introducción a las Licenciaturas, encuentra dentro de su grupo de estudiantes un estudiante autista, un estudiante con baja visión, y el decano le anuncia que pronto llegará de transferencia un estudiante del Reino Unido cuya primera lengua es el inglés. Tiene poco dominio del español, lo cual la profesora decide crear un aula inclusiva pensando en esos estudiantes, obedeciendo a los principios del DUA. Ahí no me están diciendo si el aula es virtual o si el aula es física. Entonces, eso ténganlo muy presente. Cuando ustedes se reúnan con su grupo, dice, bueno, vamos a armar un aula virtual. O si no, vamos a hacer el planteamiento de cómo debe ser un aula física para acoger no solamente a estos tres tipos de estudiantes, sino a todos, porque son multidiversos, ¿cierto? Hay hombres, mujeres, puede que haya trans, puede que haya homosexuales, negros, blancos, bajitos, gordos. Entonces, el aula tiene que ser pensada para todos con los principios del DUA, con los principios de la educación inclusiva o los pilares de la educación inclusiva. Objetivo. Vamos a plantear un aula inclusiva en la cátedra de introducción a las licenciaturas para estudiantes autistas, ciegos, sordos, extranjeros, sin dominio del idioma español, en este caso como grupos priorizados. Los alumnos con discapacidades en el aula, por lo que son un recurso imprescindible para los futuros docentes y pedagogos. Esto es lo mismo que plantea la guía. Mire la palabra plantear es clave. Un aula inclusiva en la cátedra de introducción a las licenciaturas para estudiantes autistas, ciegos, sordos, extranjeros con inglés como primera lengua. Y de paso, hay que enfatizar el concepto de educación inclusiva basado en los principios de Mel Ainscough al resto de estudiantes. Bueno, acá me metieron un elemento nuevo, señor, un tal Velasco. ¿Quién será él? Pues, toca averiguar. Toca averiguar. Ese es el caso que se me propone. ¿Cómo resolverlo? He ahí el problema. ¿Cómo resolver ese caso? Entonces, me dice que Mail Abscon en el año pasado, hace 4 o 5 meses, propone un giro inclusivo a la equidad, al desarrollo del sistema educativo y los centros escolares inclusivos.
Y acá me dan una referencia. Es como por tenerlo en cuenta. ¿Ok? ¿No? Bueno, No, ya se acabó el tiempo. vamos entonces a mirar. Recuerden, si necesitan que les repiten, yo les puedo repetir. ¿Listo? Vamos a intentar compartir Jacobo. aquí otra situación ya del curso como tal. B I O E A. B I O Dice A. que la actividad inicia el 13 de mayo del 2026 y termina el 26 de mayo de 2026. De pantalla del profe. Sí, claro, es sino que él estaba en una clase y yo estoy en un concurso. La actividad consiste Ah, no, tranquilo. No, en interpretar el ok, planteamiento de perfecto. Mel Ascom. B, Bueno. O, Entonces acá E. empieza otra situación. No solamente es hacer el aula inclusiva. ¡Oh! Entonces, son dos cosas las que hay que hacer para la tarea 4. Interpretar el pensamiento de Mel Ascom de acuerdo a los videos que están planteados en la segunda lengua, como es el inglés. Entonces, acá, mire, acá hay un video, acá hay otro video de Mel Ascom hablando con otro experto. Sí, entonces yo voy a mirar estos dos videos a ver qué es lo que dice el señor. Bueno, les cuento un poquito. Mel Abscon es un señor que está vivo, es un profesor, es un profesor universitario de la Universidad de Minnesota, pero también es profesor adjunto a otras universidades. Y el tema que él propone es educación inclusiva y aulas inclusivas. ¿Cómo hacer aulas inclusivas? ¿Sí? ¿Por qué hacer las aulas inclusivas? Pero él no tuvo en cuenta de pronto que este planteamiento que él propone se iba a permear por todo el mundo y nos llegó a nosotros. Y eso es pero bien importante. ¿Qué ocurre? Que después de ver esos dos videos, y acá yo les voy a decir algo bien clave, me están pidiendo unos productos, ¿sí? Unos productos. Uno de ellos es una carta en inglés dirigida a Mel Ascom. Bueno, pues fácil, ¿no? Entonces yo observo el video de él, lo entiendo, lo traduzco y después le escribo una carta a él diciéndole cómo me pareció. ¿Ya? Ahora bien, si en el grupo de ustedes hay estudiantes o que ya están terminando o que están haciendo la especialización como opción de grado, si hay estudiantes de lenguas extranjeras, pues ellos les va a quedar muy fácil apoyar a sus compañeros de grupo para escribir la carta. Pero si no quieren escribir la carta, pueden grabársela, es decir, grabarle una alocución. Entonces, como el profesor ya domina el inglés muy bien, entonces no hagamos carta. Más bien yo le doy la respuesta al profesor Abscon en inglés, ¿sí? De viva voz, y en vez de carta le mandamos esa grabación al profesor. Se las valgo, les valgo eso, ¿sí? Se las valgo, es decir, eso, ahí está la mitad del trabajo como tal, ¿sí?
Entonces, esa es una parte de la fase 4. La otra parte de la fase 4 es el planteamiento y diseño de un aula exclusiva, inclusiva en un documento Word, con portada, introducción, etc. Bueno, entonces aquí es donde se quiere hacer el planteamiento. La guía me dice que debe hacer el planteamiento, pero no debo hacer un simulador. Entonces vamos a leer este párrafo. Los participantes deben diseñar y facilitar una clase que promueva la participación de los estudiantes. Una clase, acuérdense que el tema ya lo tenemos, ¿sí? El tema ya está. Introducción a la licenciatura. Entonces, cojan un tema de ahí de introducción a la licenciatura, de pedagogía, de didáctica, de básicamente de esas dos disciplinas. Pero esa clase yo la planteo inclusive en un aula, teniendo en cuenta diferencias individuales y adaptando las estrategias pedagógicas según sea necesario. Y aquí yo le voy a resaltar esto. No se trata de hacer un simulador. Sí, hacer un simulador se puede, pero me va a demandar más tiempo. Voy a requerir de unos permisos, voy a requerir de programación, voy a requerir de un programa especial, ¿sí? Para trabajar en como un exe, como, sí, para trabajar en HTML o HTMS. Entonces ya me va a resultar más difícil. No, no es un simulador. Ustedes lo que hacen es el planteamiento, ¿sí? De cómo debe ser el aula inclusiva, ¿ya? Pero ese planteamiento, sí, uno lo plantea escrito, pero debes también presentar como las imágenes de cómo va a quedar esa aula inclusiva, ¿sí? Utilizar enlaces, utilizar link que me lleve a apartados, a espacios donde pueda un sordo interactuar o un ciego pueda interactuar o un extranjero con dominio del inglés y nada de español pueda interactuar. Recuerde que los principios del DUA me dice que debo hacer multicontextos. Es decir, muy importante que esa aula tenga sonido, ¿sí? Muchos, muchos me han presentado solamente un escrito en Word. Yo quiero un aula así, con puertas así, que los pupitres sean así, que haya una pantalla, que tenga profesor, así quiero el aula. No, yo quiero ver el plano del aula, ¿sí? Ya sea virtual, ¿sí? Cómo va a ser su recorrido, ya sea eh, física. Eso quiero que les quede muy, pero muy claro. Entonces, la cuestión es que para este paso, ustedes van a tener solamente 2 semanas. Es decir, digamos lo que esta es la actividad más compleja de todo el curso y la que requiere menos tiempo. Las otras actividades tenían mes y medio. Estas actividades tienen solamente medio mes. Ya, esa es la diferencia. Entonces, las otras actividades tenían 4 veces el tiempo de la que tiene esta. Entonces, tienen que trabajar más rápido, muy rápido. ¿Sí? Si ustedes pueden plantear toda el aula en inglés, bueno, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué hay que escribirle una carta en inglés a ese profesor? Pues porque a nosotros nos están pidiendo que el aula tenga un componente de internacionalización. Y para eso se llegó a un acuerdo en la escuela que debe haber una actividad en inglés en todos los cursos. Empezamos con educación inclusiva, pero los que están haciendo la especialización se van a ir dando cuenta que este tipo de actividades en segunda lengua va a ser muy recurrente. Bueno, mis queridos estudiantes, estas es como las precisiones que yo le quería hacer en esta webconferencia. Voy a dejar de compartirles y a la vez voy a dejar de
grabar y vamos a compartir el enlace en el curso, como en las situaciones anteriores, para que todos tengan acceso a él.